Hola chicos, en este video quería explicarles la multiplicación y división de radicales. Con este tema van a poder realizar el trabajo número 9 de la clase. Bien, si recordarán en el trabajo anterior, en el trabajo número 8, estuvimos trabajando ya con radicales y lo que aprendimos fue a sacar los factores fuera de radical o extraerlos y a realizar sumas y restas. Y bueno, con esto de aprender ahora a multiplicar y dividir radicales, estaríamos completando este tema. Bien, pasemos entonces a la siguiente filmina. Les voy a leer lo que dice. Para efectuar cualquier multiplicación o división de radicales, estos deben tener el mismo índice. Esto lo quise poner como solito porque es lo más importante para poder realizar ambas operaciones. El hecho de que las raíces tengan efectivamente el mismo índice. Llegado el caso, si no tienen el mismo índice, van a ver que vamos a realizar algunas maniobras algebraicas para que trabajar efectivamente con el mismo índice y poder resolverlas. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso. El primer caso que vamos a hacer y que vamos a trabajar va a ser a aquellos radicales que sí tienen el mismo índice. Y veamos este primer ejemplo. Voy a buscar un lápiz. Perdón. Ahí está. Voy a buscar un lápiz. Bien. Les voy a leer el ejercicio. Dice raíz de 5 por, y entre paréntesis, 3 raíces de 5 menos 2 raíces de 125. Recuerden que si no hay nada, sabemos que hay un por, y bueno, en este caso, por ejemplo, en este de acá, que sí tiene el por, es lo mismo que si no lo hubiera. Es lo mismo leer 2 por raíz de 125 o 2 raíces de 125. Bien. Vamos ahora sí a arrancar a proceder a resolver este ejercicio. Si yo miro esto de acá, tenemos una multiplicación con respecto a una resta. Si hacemos memoria de primer año, aprendimos la propiedad distributiva y sabemos que la multiplicación es distributiva con la resta o también con la suma. En este caso es una resta, pero tranquilamente podríamos hacer lo mismo si fuese una suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, justamente distribuir esta multiplicación, es decir, este raíz de 5 se va a ir con este término y esa raíz de 5 se va a ir con este término. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Y bueno, multiplicando, porque de hecho es una multiplicación. Fíjense que en este paso de acá, voy a buscar el fibrón, lo tenemos de esa forma. Fíjense, en raíz de 5 por este primer término de acá, 3 raíces de 5, menos, porque hay un menos, si hubiese un más pondríamos un más. Y ahora sí, raíz de 5, fíjense en cómo está ya incluido en este término, por y todo este término de acá, 2 por raíz de 125. Fíjense entonces cómo efectivamente distribuí este raíz de 5 a cada uno de los términos que había dentro del paréntesis. Bien. Una vez que distribuí, podríamos resumir que en el segundo paso, bueno, el primer paso es el original, ¿no? Pero en el siguiente paso que hicimos fue aplicar la propiedad distributiva. Y una vez que aplicamos la propiedad distributiva y observamos este paso de acá, separemos en términos para no mezclarnos, ahí. Bien, veamos el primer término. Podemos decir que este 3 que está acá, se está multiplicando, lo pasé acá adelante. Eso lo realicé justamente por la propiedad conmutativa que tiene la multiplicación. Recuerden que en la multiplicación yo podía conmutar, es decir, cambiar del lugar los factores, total no cambiaba el resultado. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, cambié el orden de los factores, pero en definitiva el resultado no va a cambiar, va a ser 6. Bueno, este caso es exactamente lo mismo, lo único que hice fue pasar ese 3 que quedó ahí al medio, quedó acá, lo pasé acá adelante, nada más. Y lo que sí hice, y ya podrán notar acá una diferencia mucho más grande, es que puse dentro de la raíz 5 por 5. Si yo analizo el paso anterior, me fijo que tengo la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5. Y si hacemos memoria del trabajo anterior o incluso de primer año, sabemos que las raíces eran distributivas con respecto a la multiplicación y la división. En este caso estoy multiplicando y yo sé que la puedo distribuir a la raíz. Si notamos en este paso, de hecho he realizado todo lo contrario. En lugar de distribuirlas, de hecho lo he juntado. Fíjense en cómo acá estaban en raíces distintas y las metí todo dentro de la misma raíz. Eso siempre y cuando las raíces tengan el mismo índice.
fijémonos que sí, que efectivamente esto es una raíz cuadrada, esto es una raíz cuadrada, entonces directamente lo meto todo dentro de una misma raíz cuadrada, entre ellas se estaban multiplicando y por eso pongo 5 por 5. Bien, y si vemos el siguiente término, este 2 hice lo mismo, fíjense en cómo lo pasé acá adelante, es decir, lo conmuté. Y con las raíces hice exactamente lo mismo que en el caso anterior, porque ambas raíces son raíces cuadradas, entre ellas se están multiplicando, es decir que lejos de distribuirlo voy a hacer lo opuesto y las voy a meter todas dentro de una misma raíz cuadrada. Fíjense en cómo ahí está el 125 y cómo está el 5. Básicamente entonces, voy a borrar, básicamente entonces hice lo inverso de distribuir esa raíz, es decir, las metí todas dentro de la misma. El siguiente paso que decidí hacer fue simplemente resolver. 5 por 5 es 25 y 125 por 5 es 625. El resto quedó como estaba. En el siguiente paso, y esto ya ustedes lo saben hacer, porque ya a esta instancia ustedes deberían trabajarlo sin ningún tipo de problema, porque de hecho lo han realizado en el trabajo anterior, lo que hay que hacer es factorizar los números. Fíjense en que 25, voy a buscar otro fibrón y voy a borrar, que 25 es 5 al cuadrado y 625 es 5 a la cuarta, perdón. Es decir, básicamente factoricé los números y en lugar de escribir el 25 y el 625 puse su factorización. ¿Para qué? Y para hacer algo que sí sabemos hacer ya, y es extraer los factores que pueda fuera de la raíz. Es decir, fíjense en cómo 5 al cuadrado, la raíz cuadrada, se me cancelan, o sea que solo sobrevive este 5, que ahí está, el 3 lo bajé. Y 5 a la cuarta dentro de una raíz cuadrada, bueno, yo acá como me apuré un paso, pero tranquilamente el 5 a la cuarta lo puedo expresar como 5. Lo voy a colocar acá. 5 a la cuarta lo puedo expresar como 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí hay un cuadrado. Porque la suma de estos exponentes efectivamente me da 4, así que es el equivalente. Eso me da la pauta que los 5 que salen son 2. De hecho, fíjense, bueno, acá está el 2 que bajé y son 2 los 5 que sobreviven al sacar los factores fuera del radical. Bueno, esto que me haya quedado directamente que todas las raíces se hayan salido es una casualidad, puede pasar, buenísimo, porque entonces dejo de trabajar con números irracionales, pero también pueden no pasar, ¿sí? En este caso ha pasado y enhorabuena porque va a resultar mucho más lindo trabajarlos. Pero ustedes ya saben que no siempre podemos sacar todos los factores fuera del radical como nos ha pasado en esta oportunidad. Y esto de acá efectivamente es un ejercicio combinado, separo en términos, 3 por 5 es 15, 2 por 5 es 10 y 10 por 5 es 50. Ahí tenemos el resultado y bueno, simplemente resuelvo y ahí terminó mi ejercicio. Pasemos al siguiente ejemplo en donde en lugar de una multiplicación tengo una división. Y la división siempre era distributiva siempre y cuando esté a la derecha. No sé si se acordarán de eso, pero fíjense en que tengo el paréntesis, lo voy a leer, paréntesis 4 raíces de 200 más 3 raíz cuadrada de 98, todo esto dividido raíz de 2. Siempre y cuando la división se encuentra a la derecha, voy a poder distribuirlos. Fíjense en cómo entonces este raíz de 2 se va con este primer término, acá lo tengo, más porque hay un más, el segundo término y la raíz de 2. Básicamente apliqué la propiedad distributiva con respecto a la división. Bien, muy parecido a lo que hicimos anteriormente en el ejercicio o en el ejemplo anterior. Si recordarán, metimos todo dentro de una misma raíz porque era una raíz cuadrada. Bueno, de la misma forma hemos realizado acá. Fíjense en cómo, si yo solo analizo esta parte, el 4 simplemente lo bajo, me dice raíz de 200 dividido raíz de 2. Es decir, directamente puedo meter todo dentro de una misma raíz y hacer 200 dividido 2. De la misma forma fue planteado esta parte de acá. El 3 simplemente lo bajo y me queda la raíz cuadrada de 98 dividido 2. En lugar de distribuir la raíz con respecto a la división, hice todo lo opuesto y la metí dentro de la misma raíz, pues el índice es el mismo, es 2.
Es decir, estamos siguiendo los mismos pasos que en el ejemplo anterior donde teníamos una multiplicación. Simplemente acá resuelvo 200 dividido 2 es 100, 98 dividido 2 es 49, así que en ese paso simplemente resuelvo esa operación y ya a partir de acá, de nuevo, intuyo que no deberían tener problemas porque ya deberían saber resolverlo. Es decir, factorizo el 100, acá está, factorizo el 49, acá está, y luego saco los factores que pueda fuera de la raíz. 10 al cuadrado, la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, directamente 10, se cancelan. Y lo mismo pasa con esta raíz cuadrada de 7 al cuadrado, solo sale el 7 y me queda este ejercicio combinado que está con números naturales y no hay ningún tipo de inconveniente. 4 por 10, 40, 3 por 7 es 21 y simplemente resuelvo y termina mi ejercicio. Bien, pasemos ahora sí al caso 2, que va a ser aquellas multiplicaciones y divisiones, pero con radicales de distinto índice. Voy a leerles lo que dice esta filmina. Para que los índices de dos o más radicales sean iguales, se debe calcular el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales dados, obteniéndose así el mínimo común índice. Y acá vamos a ver dos ejemplos. Ahí está. Y acá vamos a ver dos ejemplos para efectivamente pasarlos a que tengan un índice en común. Veamos este primero, raíz cuarta de x, y también tengo la raíz cúbica de z al cuadrado. Son dos radicales que tienen distinto índice. Este tiene índice 4 y este tiene índice 3. Bien. Efectivamente, dos radicales con distinto índice. Lo primero que tengo que establecer cuando sucede esto es cuál va a ser el índice que tienen en común. Y eso lo voy a obtener sacando el mínimo común múltiplo. ¿Entre qué números? Y bueno, entre los índices dados, es decir, entre 4 y entre 3. Fíjense, el mínimo común múltiplo entre el 4 y entre el 3. Recordemos que los múltiplos del 4 es el 4, el 8, el 12, el 16. Y los múltiplos, es decir, la tabla del 4 hasta el infinito, ¿no? Y los múltiplos del 3 son el 3, el 6, el 9. Bien, es decir, la tabla del 3 hasta el infinito. El primero de los múltiplos que me aparecen en común, tanto con el 4 y el 3, es el número 12. Así que ambos radicales deberían tener índice 12. Lo que hice sacando el múltiplo común menor entre los índices fue conseguir el índice con el que voy a trabajar. Y una vez que consiga ese índice, van a ver en esta oportunidad o en esta filmina cómo voy a pasar de la raíz cuarta de x a una raíz que tenga índice 12. Eso es lo que vamos a aprender. Y fíjense en este caso cómo voy a pasar de la raíz cúbica de z al cuadrado a la raíz 12 de z a la octava. ¿Cómo voy a realizar este pasaje de índice? Bueno, vamos a buscar un lápiz, ahí está. Fíjense, lo que tengo que hacer una vez que yo ya establecí el índice que quiero es hacer lo siguiente. Esta raíz tiene índice 4. ¿Qué tengo que hacerle al 4 o por qué número tengo que multiplicar el 4 para llegar al 12? Ese número por el cual tengo que multiplicar el 4 para llegar al 12 es el 3. Fíjense entonces cómo multiplico 4 por 3. Es decir, para pasar, voy a borrar así pueden ver que efectivamente ahí hay un 4. Para pasar de este 4 a este 4 por 3, que en definitiva es un 12, lo que tuve que hacerle al índice original fue multiplicarlo por 3. De la misma forma voy a hacer con el exponente de lo que está dentro de la raíz. ¿Qué está dentro de la raíz? Esta x. Esta x que si yo les preguntara el exponente, ustedes deberían decirme que ese exponente es 1, porque de hecho no tiene exponente y siempre que no tuviera exponente era porque ese exponente era 1. Así que, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, de la misma forma que multipliqué por 3 el índice, voy a multiplicar por 3 el exponente. Fíjense en cómo ahí dice 1, voy a poner capaz más práctico, 1 por 3. Es decir, básicamente y a modo de resumen, lo que tengo que hacer es, una vez que establecí mi raíz, la raíz que voy a utilizar, me voy a fijar
¿cómo hago? Del 4, ¿por qué número multiplico el 4 para llegar al 12? Una vez que establecí ese número, que en este caso es 3, voy a multiplicar la raíz y el exponente por ese número en cuestión, es decir, por el 3. En el siguiente paso lo único que hago es pasarlo en limpio. 4 por 3 es 12, directamente escribo 12, y 1 por 3 es 3, así que en definitiva esta raíz de acá es igual a esta de acá, solo que en esta tenemos un índice 12. Veamos el otro, es decir, la raíz cúbica de z al cuadrado. Bien, sabemos que el índice con el cual quiero trabajar es 12. ¿Cómo hago para pasar de este 3 a ese 12? Bueno, ¿por qué número lo multiplico? Siempre una multiplicación, no puede ser una suma o una resta, siempre una multiplicación. Para pasar del 3 al 12 lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 4, ¿sí? Así que una vez que ya establecí ese número por el cual voy a multiplicar, simplemente tengo que multiplicar el índice, fíjense en que ahí dice por 4, y el exponente. En este caso el exponente era 2, así que ahora, ¿qué voy a hacer con el exponente? Lo voy a multiplicar por 4. Luego lo que tengo que hacer es pasarlo en limpio. 3 por 4 es 12 y 2 por 4 es 8. Es decir, esta raíz de acá efectivamente es esta de acá, solo que esta que tenemos a la derecha tiene una raíz 12 con índice 12, que es lo que nos interesaba. Logramos pasar ambas raíces a raíces que tienen índice 12, a que tengan el índice en común. Bien, una vez que aprendimos a realizar esto, vamos a ir al ejemplo 3 y al ejemplo 4. Es decir, vamos a aprender a multiplicar o a dividir raíces que no tienen igual índice. Y de hecho acá tenemos el primer ejemplo. Fijémonos, dice la raíz cuadrada de 2 al cubo por la raíz cúbica de 3. Claramente no voy a poder hacer lo mismo que hacía anteriormente, es decir, esto de meterlos todos dentro de una misma raíz, porque si bien la raíz es distributiva con respecto al producto, en este caso las raíces tienen distinto índice. Esta es una raíz cuadrada, esta es una raíz cúbica, no las puedo poner dentro de una misma raíz. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a ponerlas dentro de una misma raíz, pero antes voy a tener que verificar que el índice sea el mismo. ¿Cómo lo hacía? Repasemos el índice de acá, que parece que no hay nada, sabemos que es un 2, y el índice de acá es un 3. Tengo que sacar el múltiplo común menor de esos índices, es decir, del 2 y el 3. Ese número es el 6. O sea que yo ya descubrí cuál es mi índice de mi nueva raíz para poder meter efectivamente todos estos radicandos dentro de la misma raíz. Ya lo descubrí, el índice 6. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, en este paso yo la verdad que me adelanté mucho. Ahora que lo veo, quizás hubiese estado mejor ponerlo en varios pasos, pero si lo necesitan lo hacemos. Yo ahora lo voy a explicar así como está y cualquier cosa ustedes me avisan. Este de acá lo vamos a pasar a una raíz sexta. Entonces, el índice de acá era 2. ¿Por qué número multipliqué el 2 para llegar al 6? Y bueno, por 3. Así que a este exponente voy a tener que multiplicarlo por 3. Fíjense entonces, voy a borrar para que se pueda ver, como decía 2 al cubo, como decía 2 al cubo, acá está el 2 al cubo, pero para pasarlo a una raíz sexta voy a multiplicar entonces por ese 3. Por ese 3 por el cual multipliqué este índice que era 2, y bueno, tuve que multiplicar entonces el índice y la raíz. Y lo mismo pasa con esta raíz de acá, con esta raíz cúbica. ¿Por qué número multipliqué este 3, este índice 3, para llegar al 6? Por 2. Entonces, al exponente de este 3 voy a tener que multiplicarlo por 2. Por esto me termina apareciendo 2 al cubo. Voy a borrar. Bien, fíjense entonces cómo, quizás de una manera un poco apresurada, pasé todo dentro de una misma raíz. Teniendo en cuenta que acá había un 2, entonces tuve que multiplicar por 3. Fíjense que acá está el 6. Y entonces a ese exponente lo tuve que multiplicar por 3.
Con esta raíz cúbica fue al revés, tuve que multiplicar por 2 para pasarlo dentro de una raíz sexta, así que a este 3 lo tuve que elevar al cuadrado. Recuerden que ahí había un 1, hay un exponente 1, pero 1 por 2 es 2, así que directamente puse 2. Bien, y una vez que hicimos esto, ya sí se torna, quizás esa es la parte un poco más compleja, porque lo que sigue directamente es resolver estos exponentes. 3 por 3 es 9, así que en definitiva me queda 2 a la novena por 3 al cuadrado. Y una vez que tenemos eso, siempre recordamos que lo que intentamos hacer es sacar los factores fuera del radical. Si tengo una raíz sexta, y bueno, colocaré el 2 a la sexta porque en definitiva lo quiero sacar fuera de la raíz, pero para completar el 2 a la novena voy a tener que agregarle un 2 al cubo. Si esos exponentes yo los sumo, 6 más 3, bueno, no marca bien, ahí está. 6 más 3 me da 9, es decir, 2 a la novena. Pero de esta forma en que yo lo he distribuido, me sirve para poder cancelar esa raíz sexta. El 3 al cuadrado simplemente lo bajé como estaba. Y bueno, ya ahí sí puedo darme cuenta, voy a tomar un lápiz, darme cuenta que yo lo elimino, es decir, fíjense en cómo se va fuera de la raíz, porque está dentro de una raíz sexta, 2 a la sexta, se cancela, se me fue afuera, y la verdad que todo el resto de los números con sus exponentes sí quedaron dentro de la raíz. Lo próximo que voy a hacer es simplemente resolver. 2 al cubo es 8, 3 al cuadrado es 9, y luego resolví eso de ahí, es decir, ese 8 por 9, y ahí quedó mi resultado. Vamos a hacer otro ejemplo más, el último, y que va a tener una división. Ahí está. Vamos a analizarlo. Dice, la raíz cúbica de 4 dividido en la raíz cuadrada de 2. De nuevo, tenemos dos raíces que tienen distinto índice, uno de los índices 3, otro de los índices 2. Así que lo que vamos a hacer es llevar todo a la misma a una raíz que tenga igual índice. Y fíjense en cómo en este ejercicio sí lo hice más pausado que en el de recién, porque lo primero que hice fue llevarlos a la raíz sexta. La raíz sexta, recuerden, porque el 6 es el múltiplo común menor entre el 3 y entre el 2, que no está ahí, pero sabemos que está. Entonces, ¿cómo llevo del 3 al 6, que es el múltiplo común menor de ambos números? Bueno, multiplicándolo por el 2. Fíjense en que ahí lo multipliqué por el 2. Entonces, el exponente del 4 también lo voy a multiplicar por 2. El exponente del 4 es 1, así que directamente coloqué ese 2 ahí. Y lo mismo hice con esta de acá. Este 2 que estaba ahí lo multipliqué por 3 para llegar al 6. Entonces, a este le puse el exponente 3. Esperen que se me ha salido. Ahí está. Quiero borrarles, así se ve. Fíjense en cómo en esta oportunidad sí lo hice más lento a esto de llevarlo dentro de una misma raíz. En el paso siguiente lo que hice, bueno, simplemente fue resolver los índices. El índice era 6, ya lo sabíamos, hicimos todo a propósito porque sabíamos que era 6. Y en lugar de escribir el 4, simplemente factoricé el valor del 4. 4 es 2 al cuadrado, así que puse todo con sus factores. Y luego me quedó 2 al cuadrado, y eso elevado al cuadrado, si hacemos memoria de primer año, podremos recordar que cuando tenía potencia de potencia, los exponentes se multiplicaban. Así que de ahí es donde queda el 2 a la cuarta. Y ahí el 2 al cubo, ya ahora sí, como tengo dos raíces que tienen igual índice, los metí dentro de la misma raíz. Simplemente acá, pero por una cuestión que me quedaron la división de dos potencias de igual base, decidí restarle los exponentes. Fíjense en 4 menos 3, 4 menos 3 es 1, ahí tengo el exponente 1, aunque no lo puse, sabemos que ese 2 está elevado a la 1, y termina mi ejercicio. Esto porque, bueno, efectivamente tenían la misma base de esas potencias, pero no necesariamente eso va a suceder en todos los ejercicios, así que no siempre van a realizar este paso de acá con esta propiedad de las potencias. Bueno, espero que les haya servido el video y les mando un beso grande.